Buenas noches, sean ustedes bienvenidos otro día más, otro viernes más, a nuestra plática que tenemos aquí en el cáncer, en el grupo de Cáncer de Mama México. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que la plática que tengamos ahorita sea de utilidad para todos ustedes. Ya me conocen algunos, mi nombre es Olga García, soy psicóloga con algún pequeño conocimiento de tanatología. No debo de ser con una especialidad en tanatología, perdón, ¿no? Porque si no decís es un pequeño, pues no me van a creer lo que les diga, ¿no? Entonces sean ustedes bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre la negación y el aislamiento. Ya vimos un poquito acerca de lo que es el duelo, las etapas del duelo, y una de las etapas que manejamos es la negación. Pero aquí vamos a enfocar, perdón, un poquito a la parte de que todos los seres humanos, en la medida de lo posible, buscamos evitar el dolor. ¿Sí? No nos gusta sufrir, no queremos sufrir, creemos que no somos merecedores. Además, por naturaleza buscamos el equilibrio, el estar bien, el estar eh, tranquilos en todo momento, a no ser que de verdad tengamos alguna situación que nos esté afectando, pero por naturaleza buscamos esa parte del equilibrio. Y el ser humano, para evitar el displacer o el dolor, tiene algo que se llama mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa los utilizamos de manera constante y permanente, aunque en ocasiones no nos damos cuenta de ello, simplemente buscamos la manera de evitar ese sufrimiento y ese dolor. Sobre todo, como les digo, las situaciones que no son displacenteras, que no nos agradan. Y cuando tenemos alguna pérdida, algún dolor, algo que nos está dañando, recurrimos a ellos, ¿no? Recurrimos a esos mecanismos de defensa como una manera de buscar un equilibrio, de buscar la tranquilidad emocional. Y uno de estos mecanismos de defensa es la negación, que si también recuerdan los que nos han acompañado aquí en esta serie de conferencias, ya hablamos del duelo, también es una etapa del duelo. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo de lo que es la negación. La negación la utilizamos como un intento de autoprotección, como les decía hace un momento. Yo no quiero saber, yo no quiero sufrir, yo no quiero sentir esta situación. Pero también lo utilizamos en el sentido de que no está pasando, ¿no? Esto que a mí me está afectando no está pasando. Por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad delicada, llamémosla así, alguna enfermedad con cierto grado de complejidad, cuando nos dan la noticia que decimos, no, no es cierto, se equivocaron, los análisis están mal, buscamos la manera de evitar ese dolor, ¿no? Si lo vemos como una enfermedad también. Muchas veces también sucede cuando nosotros eh, descubrimos, perdón, lo vamos a hacer como ejemplo, ¿no? Que nuestra pareja no es infiel, podemos decir, no, es que vi mal, no era él, no, me equivoqué, no es verdad. Entonces, ese tipo de cosas son las que utilizamos como una manera de evitar el dolor, el sufrimiento, y tratamos de bloquear aquella situación que nos es totalmente desagradable. No es cierto, no, esto no está pasando a mí, no puede ser parte de. Y como les reitero, es una manera de evitar el sufrir, el sentirnos mal. También aquí es importante que hagamos entender que es una manera de fugarnos de nuestra realidad. Nos fugamos de la realidad porque decimos, no es verdad, no es cierto, lo negamos rotundamente. Es también un intento de huir de aquello que nos es doloroso. No me está pasando, no puede ser a mí, esto no me está pasando. Cuando nosotros tenemos alguna pérdida en el duelo, uno puede pensar, bueno, ¿por qué puedo negar una pérdida afectiva, algún duelo, alguna pérdida de un familiar? Pues así, lo negamos y decimos, no es cierto, cerramos nuestra mente al dolor y decimos, esto no está pasando, o nos olvidamos de manera momentánea y hacemos nuestra vida como si esa persona estuviera todavía con nosotros. Esto es parte también de la negación. También buscamos tener el apego o la situación ahí donde la gente esté muy, ¿cómo les comento? No queremos
soltar, no queremos dejar ir a esa persona porque realmente a nosotros es a los que nos dañan. Nosotros cuando tenemos una pérdida afectiva, eso lo he pensado desde hace mucho tiempo también, que realmente la persona que se va de este mundo a la mejor descansa, bueno, no a la mejor, estoy convencida de que descansa de su dolor, de su sufrimiento, de la situación desplacentera que está viviendo, como su enfermedad. Y los que nos quedamos aquí somos los que padecemos y estamos sufriendo de todas estas situaciones. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que evitemos ese dolor. Pues nosotros no queremos sufrir esa pérdida y de repente nos aferramos a esa situación y de repente también en esa negación y el querer seguir estar en contacto con otra persona, hay mucha gente que recurre a medios como espiritistas y cosas de ese sentido para tratar de tener el contacto todavía con la persona que ya se fue. Entonces es una manera de, bueno, se fue, pero no se fue. Entonces yo tengo aquí el contacto con ella, lo busco, los veo, estoy en contacto con ella. Entonces aquí es muy importante que entendamos la negación como ese sentido de evitar el dolor, seguir con el apego de la persona que se fue o que ya no está con nosotros, el tratar de evitar el dolor. También aquí buscamos negar la realidad ante la pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando nosotros tenemos una pérdida, y creo que ya lo comenté alguna vez, que nosotros todavía conservamos, queremos vivir la vida como si estuviera la persona todavía que tenemos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos dicen, ahí está la recámara de fulanito, ¿no? La persona que fallece, por ejemplo, fallece la mamá o el papá, y conservan la recámara como si todavía estuviera la persona ahí con nosotros. Y dejen de eso, pasan 2 años, 3 años y sigue la recámara intacta y dejen de que siga intacta, que de repente dicen la recámara de mi papá o la recámara de mi mamá, según sea el caso, ¿no? Entonces aquí es importante que nosotros para evitar esto o para tratar de subsanar esto, que nosotros hagamos conciencia de lo que estamos viviendo y nos demos la oportunidad de vivir el dolor cuando tenemos una pérdida, de vivirlo tal cual, de sentirnos, porque a veces el dolor es la manera en que podemos sanar aquello que nos está causando ese malestar, darnos el permiso de sentirlo, porque luego mucha gente nos dice, es que sabes que no llores, no llores porque no se va a ir a descansar. Eso es otro de los mitos. Aquí en este caso evitamos el dolor o no lloramos. ¿Por qué? Porque pensamos que esto no está sucediendo, lo negamos rotundamente. Permíteme, buenas noches, Araceli Castelán, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pero entonces, esto es importante, la negación. Es una manera de evitar la angustia. También puede haber otra parte de negación cuando tenemos una pérdida, como negar el significado de la pérdida. Pensamos que esta pérdida no fue tan relevante, ¿no? Decimos, no, pues sí, lo quería, pérdida del esposo, por ejemplo, ¿no? No, sí, sí era lindo, era muy buena persona, pero la realidad que ya últimamente como que ya se estaba portando medio mal, ¿no? Medio raro, como que ya no era tan buena persona. Estaba muy enojón, estaba muy agresivo. Entonces también esa es una manera de decir, bueno, sí me está doliendo, pero lo estoy negando. Me duele la pérdida, pero en este momento lo niego porque no quiero sentir ese dolor que significa el tener esta pérdida, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que nosotros hagamos conciencia y contacto con nuestras emociones. También es una forma de evitar esta angustia. Entonces también otra de las partes que es importante es el aislamiento. Nosotros muchas veces utilizamos el aislamiento como una forma de no contactar con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi plan de negación, yo no quiero que la gente se dé cuenta que estoy sufriendo o que estoy negando mis sentimientos, mis emociones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me aíslo. ¿Por qué? Porque de repente la gente me puede decir, oye, ¿y cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Oye, tantos pésames y tanto dolor.
no lo podemos aguantar. Entonces lo que hace la persona o lo que podemos hacer es aislarnos y decir, yo ya no quiero estar en esta situación, me quiero separar de ella, ¿no? Entonces aquí sí es importante que hagamos conciencia de eso. ¿Por qué me estoy aislando? Porque también acuérdense que el aislamiento es una parte de la depresión. Cuando no quiero estar en contacto con la gente, ¿qué hago? Me aíslo, me guardo. ¿Por qué? Porque no quiero que me recuerden lo que estoy viviendo. Uh-huh. También como mecanismo de defensa, esta situación del aislamiento nos sirve como para separar. Separamos la parte de los afectos de los pensamientos. ¿Sí? Separo. Yo sé que efectivamente perdí el trabajo, por ejemplo. Perdí el trabajo, pero pues no es tan importante mi trabajo. Total, pues voy a encontrar otro mejor, ¿no? Voy a encontrar otro mejor, pues no me valoran, etcétera, etcétera, ¿no? Es una parte en que empezamos a separar aquello que nos está causando daño. Lo negamos rotundamente. Y no hay manera de que nosotros pensemos que esto puede ser de una manera más funcional, ¿sí? No sé si me explique. Entonces, aquí separamos. Muchas veces también nosotros separamos los afectos. Aquí vamos a tomar un ejemplo que creo que muchas de ustedes o de nosotros estamos familiarizados. A veces pensamos que los médicos son muy inhumanos, ¿sí? Pensamos que ellos de repente no sienten nuestras emociones, efectivamente no las sienten o no sienten dolor por nuestros padecimientos. Pero imagínense que el doctor sufriera cada vez que nos tiene que dar un mal diagnóstico, que el doctor sufriera cada vez que se le muere un paciente, que el doctor sufriera en situaciones de la vida, ¿no? Entonces, ellos no podrían ser unos médicos objetivos, no podrían realizar bien sus funciones. Entonces, ellos utilizan mucho esa parte porque si quieren ser objetivos en lo que están haciendo, pues deben de separar los afectos y las emociones. Por eso también muchas veces los médicos pues, no pueden atender a sus familiares. ¿Por qué? Porque están ahí las emociones y ahí sí no la podrían aislar del todo. ¿Sí me explicó? Ellos no podrían separarlo porque ya tienen, por ejemplo, un médico no puede operar a su mamá o no debería de operarla, aunque puede haber algunos valientes que lo hagan, pero está muy involucrado ahí la parte de la emoción. Es importante que la separemos. Aquí por eso debemos de conocernos efectivamente nuestros sentimientos, nuestras emociones. En todo esto de las pérdidas, de los duelos, de los sentimientos que vamos viviendo, damos la oportunidad de conocerlos, de interpretarlos, de ver qué es lo que estamos sintiendo. Hacer un contacto, porque si nosotros nos pasamos la vida negando aquello que sentimos, negando ese dolor que nos causa la pérdida, sea la que sea del trabajo, sea de la salud, sea de un familiar, entonces no podemos elaborar nuestros procesos, vamos a seguir viviendo en la negación y esto no nos va a dar oportunidad de crecer. Algo que es bien importante, darnos la oportunidad de sentir el dolor, que no es lo mismo que sufrir. El dolor le va a dar un sentido a esta pérdida o a este sentimiento que estoy viviendo, a ese dolor que estoy viviendo le va a dar un sentido. El sufrimiento ya es más lacerante y es más no buscarle el sentido a lo que estoy haciendo. Entonces sí es importante que nos demos la oportunidad de sentir, de vivenciar aquello que estamos experimentando, de aquellas emociones, de aquellos sentimientos que nos están causando este desequilibrio emocional. Ese no poder estar en equilibrio o en salud emocional, salud psicológica y poder interpretar aquello que estamos viviendo. Al darnos la oportunidad de sentir el dolor sin negarlo, sin aislarnos, encerrarnos como en nuestra cuevita sin que nadie nos moleste. Pero más que físicamente, emocionalmente nos bloqueamos a veces y nos encerramos en ese sentido. Entonces, demos la oportunidad de experimentar, démonos la oportunidad de experimentar, porque esta experimentación no es en beneficio de los otros, es en beneficio de uno mismo, de que nosotros podamos vivir de una manera digna todos nuestros procesos de duelo, nuestros procesos de pérdida que vamos viviendo a lo largo de la vida, porque es parte de esto. A lo largo de la vida tenemos pérdidas
que vamos a ir viviendo en el día a día. Ahorita, aunque no fue parte del tema también, o titular, en el título quisiera abundar un poquito en lo que es también la ira. Cuando nosotros sentimos esa pérdida y ese dolor, hay algo que se llama ira y enojo, porque empezamos, después de que primero negamos, nos aislamos y todo esto, de repente decimos, no, me enojo porque, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué si yo he sido tan buena persona en la vida? ¿Por qué? Pues, por algo tenía que ser. Ya les dije el otro día, ¿para qué? Entonces empezamos a enojar, nos enojamos con todo mundo, tenemos el enojo con nosotros mismos porque de repente sucede que si nosotros no nos dimos cuenta que nuestro cuerpo estaba reaccionando de manera diferente a como es siempre, entonces hasta nosotros mismos nos empezamos a culpar porque no me di cuenta que este dolor de cabeza, por ejemplo, no era normal, ¿no? ¿Por qué no me percaté que este dolor era tan intenso? Y ya después descubren, después de cierto tiempo y de haber padecido muchos dolores, que tenemos migraña. Entonces también ahí el enojo a veces es también con nosotros mismos. Nos enojamos con nosotros y con Dios, ya lo habíamos comentado, de repente nos enojamos con Dios porque ¿por qué me manda esta enfermedad? ¿Por qué nos está mandando estas cosas? Entonces también aquí es bien importante que nosotros hagamos conciencia que no podemos estar enojados también todo el tiempo, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita algo que es muy normal y parte de nuestra vida cotidiana. El COVID, la cantidad de hospitalizados que hay ahorita, ¿no? Hay mucha gente que está hospitalizada, pero también aquí cuánta gente no es tan responsable consigo misma como para cuidarse y evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros hagamos conciencia de nuestras emociones, no solo de nuestro estado físico, sino también de nuestras emociones. Ay, permítanme un segundo. Justi Damasco, buenas noches, bienvenidas. María Daniela, bienvenida, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, les agradezco mucho que estén. Les agradecemos mucho porque Cáncer de Mama hace un buen esfuerzo, de verdad. Quisiera hoy valorarles todo esto que hacen de día a día, estar aquí con todos nosotros, apoyando y dándoles un poco o un mucho de conocimiento y en el cual ustedes se pueden contactar y pueden solucionar todas sus dudas. Bueno, chicas, pues esta es parte de lo que es la negación, el aislamiento y un poquito de lo que es la ira y el enojo ante todas estas eventualidades que nos causan dolor, que nos causan daño a nuestra vida. Entonces, por favor, contacten sus emociones, contacten sus sentimientos para que en ese momento los identifiquemos y los podamos sanar. Porque si nosotros guardamos todo aquello que nos está haciendo daño, lo único que provocamos es más daño. Enfrentémoslo, hagamos de ellos conciencia, manejémoslo y pues bueno, adelante. Agradezco mucho su atención el día de hoy. Hoy fue un mensaje muy breve, pero espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, cuídense mucho y pues estamos en contacto. ¿Sí? Que estén muy bien, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.